Sexta característica, la superación no solo se alcanza a través del esfuerzo personal, sino también a través del aprendizaje y el entrenamiento con un maestro. Si alguno de los protagonistas quiere dar un salto cualitativo muy importante, suele ser imprescindible en este tipo de mangas que encuentre a un maestro muy experimentado, muy sabio, muy poderoso, que le transmita su conocimiento y que lo forme. En estas series los ancianos no tienen por qué ser personajes débiles e inservibles, sino al contrario, seres muy poderosos, muy doctos e incluso muy temibles. Pues ellos mismos son el fruto de décadas o siglos incluso de entrenamiento, experiencia y superación personal. En Dragon Ball, Son Goku tuvo como maestros, en primer lugar a su abuelo Gohan, en segundo lugar a Muten Roshi, en tercer lugar a Karin, en cuarto lugar a Kamisama, en quinto lugar a Kaito y en sexto lugar y más recientemente a Whis. Pero también Naruto tuvo como maestros a Iruka, a Kakashi, a Jiraiya o a Fakusaku. Y en One Piece, después del desastre en el archipiélago Shabondi, el rey oscuro Rayleigh es quien entrena a Luffy. Séptima característica de este tipo de mangas, la superación personal a través de la rivalidad. No solo se trata de superarse personalmente a través del esfuerzo propio o a través del aprendizaje con maestros reverenciales. El tercer motor de la superación personal es la rivalidad entre compañeros. El protagonista suele tener un alma mater, un compañero de armas, con el que compite para ver quién supera, quién se vuelve más poderoso que quién. Esa competencia además suele ser ferocísima, hasta el punto de que el compañero de armas puede terminar corrompiéndose por la envidia de no ser capaz de superar al protagonista siempre. El caso más claro en Dragon Ball es la dupla Son Goku-Vegeta, pero recordemos que previamente también lo había sido Son Goku-Krilin. En Naruto nos encontramos con una rivalidad parangonable a la de Son Goku y Vegeta con el caso de Naruto o Sasuke. En Hunter x Hunter la cierta rivalidad entre Gon y Killua. Y en One Piece, si bien este tipo de rivalidades están bastante más atemperadas, porque en el fondo todos los piratas compiten entre sí por convertirse en el rey de los piratas, sí es cierto que cabe observar una rivalidad algo más cercana, algo más personal, entre los integrantes de la llamada peor generación, por ejemplo, entre Luffy y Captain Kidd. Octava característica canónica de este tipo de mangas, la fraternidad como nexo de unión básico entre los buenos. Que exista rivalidad entre algunos de los buenos no es óbice para que al mismo tiempo haya un fortísimo compañerismo. Y es que si los malos cuentan normalmente, y salvo casos excepcionales de locos solitarios destructores, como pueda ser por ejemplo Buu o como pueda ser Uchiha Madara en Naruto, si los malos en general cuentan con organizaciones criminales, en Dragon Ball por ejemplo Freezer tiene su propio ejército, con sus soldados, sus lugartenientes, Zarbon y Dodoria, y también su cuerpo de élite, las fuerzas especiales Ginyu. En Naruto, Akatsuki es una banda criminal cuyo objetivo es destruir el mundo ninja. En One Piece, tanto la Marina, como los Shichibukai, como los Yonkou, tienen su propio ejército y su propia jerarquía de mandos. En Bleach, tanto los Shinigamis en la Sociedad de Almas, los Hollows en Hueco Mundo o los Quincy's tienen también su propio ejército y sus propias jerarquías, capitanes, vicecapitanes, etc. En Hunter x Hunter no solo encontramos al Genei Ryodan, sino que las hormigas quimera son en sí mismas un ejército con toda su cadena y su jerarquía de mandos, en última instancia comandadas por Meruem. Y en Kimetsu no Yaiba el demonio Muzanki Butsuji tiene a las 12 lunas demoníacas. Por tanto, si las fuerzas del mal cuentan con un ejército o al menos con una banda criminal, las fuerzas del bien también tendrán que unirse, la unión hace la fuerza, para combatir a las fuerzas del mal. Y en ese sentido, el principal nexo de unión que existe dentro de las fuerzas del bien es el compañerismo, o incluso podríamos ir más allá y hablar de la fraternidad, porque los propios protagonistas terminan convirtiéndose en algo así como hermanos a pesar de que no los unan lazos de sangre. A diferencia de lo que puede suceder dentro del bando de las fuerzas del mal, donde los jefes pueden sacrificar, asesinar a los peones meramente porque han fracasado en una misión, o meramente por el placer sádico de verlos sufrir, entre los buenos impera el deber irrestricto de defender, de proteger a los nakamas.
Y ese deber no discurre tanto desde los débiles a los fuertes, que es lo que ocurre en el caso de los malos, sino más bien desde los fuertes a los débiles, porque nobleza obliga. Por ejemplo, en Dragon Ball, Son Goku se sacrifica con Raditz para salvar a Piccolo y a su hijo Son Gohan, y posteriormente vuelve a sacrificarse ante Cell para proteger a los suyos y en última instancia al conjunto del planeta. También Naruto en muchas ocasiones pone su propia vida en riesgo para salvar, para rescatar a Sasuke de su propia autodestrucción, y en One Piece Luffy también pone su vida y la de su tripulación en riesgo para salvar a sus nakamas que han sido secuestrados por los malvados y en última instancia por los fantasmas del pasado que los atormentan. Es el caso, por ejemplo, de Nico Robin, de Sanji o de Jinbei. Novena característica, la existencia de lo que podríamos llamar armas nucleares con capacidad para la destrucción, pero también la salvación global. Dentro de estos mangas, en medio del combate que describen entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, suele existir algún tipo de poderes ocultos ancestrales con una enorme capacidad tanto para destruir como para crear. Estas armas nucleares, que actúan dentro de la historia como auténticos deus ex machina, son en sí misma instrumentos neutrales, son amorales. Que se utilicen para el bien o para el mal dependerá de quién llegue a controlarlas y del uso que quiera darles. De ahí que dentro de la historia tengan un enorme potencial para desequilibrar la balanza, ya sea en favor del bien o en favor del mal. Y por eso parte de esa aventura dentro de la que se desarrolla la lucha entre el bien y el mal se termina orientando hacia la búsqueda, la captura, el encuentro de esas armas nucleares que tienen el potencial de darle la victoria al bien o de darle la victoria al mal. El caso más claro de estas armas nucleares en Dragon Ball son las propias bolas del dragón, que tienen tanto la capacidad de concederle a los malos la juventud o la vida eterna, cuanto también la capacidad de otorgarles a los buenos el deseo de deshacer todo el caos y la destrucción que han provocado los malvados. En Naruto esa figura de las armas nucleares está representada en el caso de los Biju, de las bestias de diversas colas, de 1 a 9 colas. En One Piece esas armas nucleares son las llamadas armas ancestrales, Plutón, Poseidón y Uranus, y en Bleach el Hogyokyu, que termina siendo controlado por Aizen. Y la décima y última característica que atribuiría a este tipo de mangas que siguen más o menos la estructura canónica de Dragon Ball es el humor en medio incluso de la adversidad y la tragedia. Aunque como hemos visto, estos shonen son aventuras épicas donde uno alcanza la autosalvación a través de la salvación de la humanidad, derrotando a las fuerzas del mal después de haber sido sumido en la desesperación más absoluta, en la derrota casi aplastante, en todos estos mangas también existe una voluntad expresa de mantener siempre la capacidad de humor y de hacer reír en casi cualquier situación. Las notas puntuales de humor, no estoy diciendo que todo el manga sea humorístico ni mucho menos, pero intercalar notas puntuales de humor sirve tanto para mantener el interés y la atención del espectador, sobre todo cuando esas notas se colocan en momentos extemporáneos, no esperados, cuanto también para mostrar que incluso en medio de la adversidad más absoluta, siempre hay margen para sonreír. Además, estas situaciones humorísticas suelen proceder de la ridiculización, de la exageración de algunos de los vicios posibles de la personalidad. De tal manera que el humor también se utiliza indirectamente para criticar estos vicios. Es el caso, por ejemplo, de la gula, un vicio en el que pueden caer Son Goku, Luffy o Naruto. También es el caso de la lujuria, vicio en el que caen, por ejemplo, Muten Roshi en Dragon Ball, o Sanji en One Piece, o Jiraiya en Naruto. O el caso de la ira, o más bien la irascibilidad, que es lo que le sucede, por ejemplo, a Chi-Chi en Dragon Ball, a Nami en One Piece o a Sakura en Naruto. Es verdad que a tenor de todo lo que he descrito, podríamos pensar que estos mangas tienden a caer en un maniqueísmo simplista exagerado. Pero lo cierto es que también sirven para transmitir desde la misma infancia a lectores y espectadores valores tan importantes para vivir una buena vida, como pueden ser la superación personal, el aprendizaje continuado, la honorabilidad, el sentido de justicia, la cultura del esfuerzo, la superioridad del bien frente al mal, la perseverancia, el perdón, el deber de ayudar a los débiles,
el respeto hacia los mayores, la entrega desinteresada hacia tus amigos o el rechazo de los vicios de la personalidad. Por todo ello, tanto por lo que creó directamente cuanto por lo que contribuyó a crear indirectamente, creo que hay que reconocer que Akira Toriyama creó un universo maravilloso que marcó de una manera muy clara la infancia y la adolescencia de millones de personas. No es que el universo específico de Dragon Ball sea el universo con las mejores tramas argumentales o con los personajes más variados, complejos y desarrollados de todos los mangas shonen. No es así. Pero sí es un universo que transformó para siempre la cultura del manga y a través de ella la vida de todos sus aficionados. Ese universo, el de Dragon Ball, se cierra definitivamente con la muerte de su autor, de su creador, de su inventor, pero seguirá acompañando durante toda su vida a muchas generaciones presentes y futuras. Descansa en paz, Akira Toriyama, y muchísimas gracias por tantas horas de emoción, de diversión, de alegría, de imaginación, de expectación y, en última instancia, de pasión.